Finalmente, entonces, con esto lo que hemos probado, entonces, es que el método delta nos indica es que si se cumple esta condición que ustedes ven aquí, si raíz de n por y sub n menos z como n distribución a un normal 0 sigma cuadrado, entonces, para una función g cuya derivada existe en teta y es diferente de 0, raíz de n por g de y sub n menos g de teta como n distribución a esto. Ustedes dirán que ¿para qué ese resultado? Resulta que justamente es lo que yo necesito, porque esto lo que me está garantizando es que justamente la varianza de g de y sub n es justamente la expresión que ustedes están viendo acá. Es decir, yo puedo calcular aproximar la varianza de g de y sub n con la expresión que ustedes están viendo aquí. Muy bien. Vamos a mirar otro ejemplo. Vamos a suponer que usted tiene un par de variables aleatorias x1, x2, variables aleatorias con medias μ1 y μ2 respectivamente, y que ambas medias son diferentes de 0. No habría problema en que sean 0, pero en este caso las necesito diferentes de 0. Vamos a suponer que la varianza de x1 es sigma 1 cuadrado y que la varianza de x2 es sigma 2 al cuadrado. Ahora, me piden que evalúe de manera aproximada la media y varianza de este cociente. Es decir, si yo definiera esto como una variable t, que fuera x1 sobre x2, me piden que haya de manera aproximada la esperanza de t y la varianza de t. Entonces, ¿qué me dice el método delta? Le dice, no hay ningún problema, yo le tengo la solución. ¿Quién va a ser nuestra función g? Mire que esta función g va a ser una función de dos variables. Va a ser el cociente entre x1 y x2. Entonces yo voy a definir g de xy como x sobre y. Y lo que me dice este primer resultado que vimos hace ratico acá, este primero, ¿cierto? Es que yo puedo aproximar la esperanza de g de t aquí sería x1 sobre x2, como la esperanza de una función de x1 y x2, en este caso de t, como g de la esperanza de t. Listo. Entonces vamos a utilizar eso acá. Perdón que me haya devuelto tanto. Listo. Entonces, para eso necesito el gradiente de esta función. Es decir, necesito la derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y. Ustedes lo ven aquí, ahí está. Entonces, ¿qué sería la esperanza de g de x1 y x2? Que es mi t. Sería g del vector, esperanzas. Es decir, ¿qué es la esperanza de g de una función de dos variables? Es evaluar g en el valor esperado de cada una de esas variables. Pero el valor esperado de x1 y x2 son μ1 y μ2. ¿Y qué es g de μ1 y μ2? Es μ1 sobre μ2. Eso era más o menos predecible. En otras palabras, ¿cómo aproximo la media de este cociente? ¿Cómo la aproximo? No estoy diciendo que sea igual, ni que el cálculo sea exacto, estoy diciendo aproximado. Entonces la media de x1 sobre x2 se puede aproximar con la media de x1 sobre la media de x2. Ojo, el valor esperado de x1 sobre x2 se puede aproximar como la media de x1 sobre la media de x2. Eso es lo que dice el método delta. Ahora viene la varianza. Entonces recuerden que la varianza se puede aproximar como esta forma cuadrática. El gradiente por la matriz de varianzas y covarianzas de x1 y x2 por el gradiente traspuesto, evaluados en μ1 y μ2. Ahora, ¿qué es? Recuerden que es la derivada de g con respecto a x1, 1 sobre y. Y la otra menos x sobre y cuadrado. Entonces aquí lo tengo. Y la matriz de varianzas y covarianzas va a expresarla así. Sigma 1 cuadrado, que lo conocemos, sigma 2 cuadrado, y esta sería la covarianza. Ahora, entonces esto es 1 sobre y. ¿Cierto? Entonces, fíjense esto. 1 sobre y sería 1 sobre μ sub 2, y esto sería menos x sobre y cuadrado, es decir, menos μ sub 1 sobre μ sub 2 cuadrado. Sigma sería esta expresión, y este sería el mismo vector que está acá, pero traspuesto. Ustedes pueden verificar fácilmente que al multiplicar estas tres cantidades obtienen la expresión que está aquí. Es decir, es una manera de aproximar la varianza de x1 sobre x2. Fíjense que en general, suponga que usted está tan de buenas que sabe que es que x1 es una normal y x2 también, pero no saben si son independientes. Entonces tienes un nuevo lío. ¿Por qué? Porque ¿cómo obtienes la distribución conjunta? Y me explico por qué necesito la distribución conjunta. Porque si yo quiero calcular la varianza de esta expresión, tengo que utilizar la distribución conjunta de x1 y x2. Primero hallar el valor esperado y luego el valor esperado de esa cantidad al cuadrado. O sea, se vuelve un problema muy complejo. Aún más complejo porque ni siquiera tengo
la distribución de probabilidad de X1 y X2. Por eso este método es bastante útil, porque sin tener que pasar por la distribución de probabilidad conjunta de X1 y X2, que no la conozco, no tengo ni idea, yo puedo aproximar la media, es decir, puedo calcular el valor esperado de este cociente y puedo calcular la varianza de ese cociente, que es una alternativa bien importante aquí. Muy bien. Este otro teorema me establece las condiciones del método delta, pero de segundo orden. Es decir, si en vez de aproximar una función g a través de un polinomio lineal, ¿cierto? A través de un polinomio lineal, lo hago a través de un polinomio de segundo orden. Es decir, donde ya no aparece esto, sino que aparece el siguiente término, que es con las segundas derivadas. Entonces, este es el resultado que vamos a mirar acá, el método delta de segundo orden. ¿Qué dice ese método? Vamos a suponer que también, de nuevo, tenemos una sucesión de variables aleatorias que cumplen esta condición. Miren que esto es reiterativo. Raíz de n por y sub n menos teta converge en distribución a 1 normal, 0 sigma cuadrado. Vamos a suponer que usted tiene una función g y que tiene un valor teta, de manera que la primera derivada de g es 0. Entonces, fíjense que ahí realmente estamos en una condición donde la aproximación de primer orden ya no me serviría. Pero la segunda derivada es diferente de 0. ¿Listo? Entonces, uno puede demostrar, fíjense que aquí ya no hay una raíz de n, sino un n, que n por g de y sub n menos g de teta converge en distribución a esta constante por un h cuadrado con un grado de libertad. Muy bien, ¿cómo hacemos eso? De la aproximación de Taylor de orden 2 ya sabemos esto. Aquí estamos hablando de una sucesión univariada, no multivariada. Es una gran ventaja. Entonces, fíjense en esto. G de teta más la primera derivada en teta por y sub n menos teta más 1 sobre 2 factorial por la segunda derivada de en teta por y sub n menos teta al cuadrado más el residuo. Muy bien. ¿Qué sabemos? Sabemos que esta expresión es 0. O sea que este término va a desaparecer de aquí. Y el residuo se va a poder escribir como esta diferencia, g de y sub n menos g de teta, menos un medio de esto. Ahí lo ven ustedes. Lo primero que vamos a hacer es, ¿qué pasa con el residuo? Entonces, el método delta me dice que este residuo converge en probabilidad 0. Muy bien. Ahora, ¿qué sabemos? Lo que probamos en el teorema anterior es que y sub n converge en probabilidad teta. Ya lo probamos. Por lo tanto, cualquier función que usted haga aquí, por ejemplo, y sub n menos teta converge en probabilidad 0. Entonces, y sub n menos teta al cuadrado converge a 0, porque elevar al cuadrado es una función continua. Y por lo tanto, g de y sub n converge en probabilidad g de teta. ¿Por qué? Porque si y sub n converge en probabilidad teta, una función continua de y sub n converge en probabilidad a g de teta. ¿Y por qué g es continua? Porque es derivable. ¿Bien? Por lo tanto, como esto es una constante, como este mamarracho que ustedes ven aquí es una constante, ¿qué verificamos? Que, fíjense en esto converge en probabilidad 0. Si multiplico esto por una constante, pues esto va a converge en probabilidad a 0 por esa constante, o sea, a 0. Es decir, esta expresión que ustedes ven aquí converge en probabilidad a 0. Entonces, g de y sub n converge en probabilidad g de teta. Entonces, g de y sub n menos g de teta converge en probabilidad 0. Por lo tanto, esto converge en probabilidad 0 y esto converge en probabilidad 0. Entonces, la diferencia de estas dos cantidades converge en probabilidad a 0. Es decir, el residuo converge en probabilidad 0. Y además usted también puede demostrar, y lo va a hacer como ejercicio, que n veces el residuo también converge en probabilidad 0. Por lo tanto, entonces el teorema límite central, ¿qué garantiza el teorema límite central? Primero, que raíz de n por y sub n menos z sobre sigma converge en distribución a 1 más 0,1. ¿Cuál es el ejercicio que ustedes también van a tener adicional? Ustedes pueden probar, no es difícil, que si yo elevo esta variable al cuadrado, es decir, si construyo la sucesión de variables aleatorias que se obtienen de elevar cada término de esta sucesión al cuadrado, como esta sucesión converge en distribución a 1 más 0,1, ustedes van a poder demostrar que al elevar al cuadrado esta sucesión, esa sucesión de cuadrados converge en distribución a h cuadrado con un grado de libertad. ¿Cómo pueden probar eso? Utilizando, utilizando las propiedades de la función de distribución. Es decir, ustedes van a probar que la función de distribución de esta nueva variable aleatoria converge en el límite a la función de distribución de un h cuadrado. Eso es un ejercicio que ustedes van a tener ahí, no es difícil de probar. Entonces, con esto en mente, ¿qué me garantiza el teorema de Slutsky? Fíjense en esto.
n veces y sub n menos teta al cuadrado converge en distribución sobre sigma, converge en distribución a eso. Si paso el sigma, si quito el sigma, entonces, y pasa aquí, ese sigma pasa a multiplicar, ¿cierto? Eso ya lo sabemos, eso no tiene ningún problema. Por lo tanto, ay, ¿cómo sabe usted eso, profesor? Recuerde, por el teorema de Slutsky, 1 sobre sigma cuadrado converge en probabilidad a 1 sobre sigma cuadrado. Y esto converge en distribución a esto. Entonces, 1 sobre sigma cuadrado converge a sigma cuadrado. Y esto converge en distribución a esto. Entonces, sigma cuadrado por esto converge en distribución a sigma cuadrado por 1h cuadrado. Está. Y finalmente, ¿qué dice el teorema de Slutsky? Mire qué dice Slutsky. El Slutsky dice entonces que, porque ¿qué es esto? Fíjense, jóvenes. Volvamos aquí. Miren. ¿Qué es g de y sub n menos g de teta? Es un medio de g' de teta por y sub n menos teta al cuadrado. Y acabamos de mostrar que esta expresión, esto, fíjense en esto. ¿A qué converge esto? Vamos a mirar a qué converge esto. Entonces, acabamos de mostrar que esto solito converge en distribución a sigma cuadrado por 1h cuadrado. Si multiplico esto, que es lo que yo necesito acá, por un medio y g' de teta, g segunda de teta, perdón, entonces esto por un medio por g' de teta converge a esto por un medio por g segunda de teta por 1h cuadrado. Pero esto que usted tiene aquí es justamente n por g de y sub n menos g de teta. Es decir, esta expresión, vamos a multiplicar acá. Permítanme acá, yo lo trato de organizar mejor para que ustedes lo vean bien. Con el mismo argumento que hicimos ahorita, ¿cierto? Esta expresión converge en probabilidad a 0, ¿cierto? Esto, muy bien. Entonces, lo que necesitamos es esto. Esto converge en distribución a esta h cuadrado. Muy bien, ¿cierto? Entonces, fíjense acá, voy a tratar de compartirles acá la pantalla para mostrarles qué es lo que voy a hacer. Muy bien, para que me entiendan. Listo, muy bien. Entonces, tenemos que g de y sub n, voy a ponerlo un poquito más oscuro, listo, menos g de teta es igual a, vamos a mirar acá, permítanme, aquí lo tengo, es igual a un medio de g segunda de teta por y sub n menos teta al cuadrado más un residuo. Entonces, fíjense que acabamos de mostrar, fíjense en esto. Esto es lo que tenemos. ¿Qué acabamos de probar? Acabamos de probar esto. Acabamos de mostrar que n por y sub n menos teta al cuadrado converge en distribución a sigma cuadrado veces un h cuadrado con un grado de libertad. Muy bien. Listo. Entonces, si yo multiplico esto por un medio, n, g segunda de teta, por y sub n menos teta al cuadrado, esto converge en distribución por Slutsky, porque esto va a ser una constante, a un medio, ¿cierto? Un medio de g segunda de teta, sigma cuadrado por un h cuadrado con un grado de libertad. Pues sobran estos paréntesis aquí. Muy bien. Listo, muy bien. Pero fíjense entonces, fíjense en la expresión de arriba. Fíjense que si yo multiplico esta primera expresión aquí, raíz de, perdón, ya no n veces g de y sub n menos g de teta, esto va a ser ¿qué? Esto va a ser igual a n por un medio g segunda de teta, ¿cierto? Por y sub n menos teta al cuadrado más n veces el residuo. Entonces fíjense que esta expresión, ya acabamos de probar, ustedes lo van a probar que esto converge en probabilidad a 0, ¿cierto? Converge en probabilidad a 0. Y acabamos de mostrar que esta expresión converge en distribución a ¿quién? A un medio de g segunda de teta sigma cuadrado por un h cuadrado con un grado de libertad. Entonces el teorema de Slutsky, ¿qué te dice? Te dice que si esto converge en probabilidad a una constante y esto converge en distribución a esto más esto converge en distribución a esto más la constante que es 0. Y eso es justamente el resultado que vamos a tener aquí. Fíjense.
Entonces, n por g de y sub n menos z converge en distribución a lo que queríamos llegar, que ese es el método delta de segundo orden. Ahí concluimos este tema.